la semana pasada comencé una serie de mensajes que vamos a terminar en el día 25, el día de Christmas. Vamos a celebrarlo aquí en la iglesia y voy a presentar el mensaje final de esta serie. Pero para que tengan en mente mi pensamiento, antes de llegar al nacimiento de Jesucristo, quería llevarlos a ustedes a través de una serie de mensajes para ver por qué era necesario el nacimiento de Jesucristo. Y muchas veces nosotros celebramos a Christmas o el nacimiento del Señor y no nos damos de cuenta, y es un día de felicidad, es un día de celebración, pero mucha gente no sabe lo que están celebrando. Mucha gente otra vez en este mundo ya han cambiado a Christmas como Santa Claus y hay otras cosas que se hacen en tratar de intercambiar la realidad de la Navidad. Por eso la semana pasada los llevé en el principio, el principio cuando comenzó y qué fue lo que ocurrió, cómo entró el pecado a este mundo. Y a la semana pasada, el capítulo 3, los versículos 1 a 6, nosotros pudimos ver otra vez la infracción, el pecado de Adán y Eva, y cómo eso introdujo el pecado al mundo. Este segundo mensaje hoy vamos a ver las consecuencias de la caída del hombre. Y vamos a ver eso en el texto que leyó el hermano Pablo, de Génesis 3, 7 al 24. La semana que viene vamos a ver el resultado del pecado. Quiero que ustedes entiendan quiénes somos nosotros y por qué era necesario que Jesucristo naciera en ese pesebre. Y en el resultado vamos nosotros a mirar a Romanos capítulo 1. Y vamos a ver la infracción y la consecuencia y por qué el hombre es como es. Y como otra vez, estamos mirando a Adán y Eva, pero el resultado a través de las generaciones y generaciones y generaciones nos lleva hasta hoy en día. Y todo lo que está ocurriendo viene de la infracción de la ley de Dios o de la palabra de Dios en Génesis. Y cada uno de nosotros estamos igualmente culpables. Nadie está sin culpa, porque todos, la infracción o el pecado de ellos está imputado en nosotros. El mundo se está muriendo. Si tú ves, este mundo se está muriendo. Nosotros nos moremos. Todo el mundo se enferma. Este mundo, otra vez, poco a poco, enseña la palabra de Dios, va a terminar. Y un día regresará el Señor y restaurará el nuevo Jerusalén, el nuevo Edén en los últimos tiempos. Quiero llevarlo por este proceso para poder entender la necesidad del nacimiento de Jesucristo. Y si quieren, otra vez, ven al día 25 para escuchar ese mensaje. Amén. Diciendo eso, hermanos, vamos a mirar el capítulo hoy, capítulo 3, y vamos a comenzar con el 7, y vamos a mirar las consecuencias del pecado, la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Amén. Primero, vemos la consecuencia de vergüenza. En el versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delanteres. Gracias, hermano. Note la declaración: fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es decir, los ojos de su corazón, de su mente y de su conciencia, antes de su pecado, Adán y Eva eran moralmente perfectos y inocentes,
sin pecados. Ellos eran justos. Pero cuando pecaron, se produjo un cambio radical en sus corazones y mentes. Inmediatamente supieron que algo estaba mal, algo terrible había sucedido, hermanos. Ya no se sentían perfectos, ya no se sentían inocentes, ya no eran sin pecados, ya no eran justos. Dentro de sus corazones y mentes podían sentir culpa, podían sentir vergüenza por primera vez. Y sabían que habían hecho algo malo. Conocían el bien y el mal porque habían comido del fruto. Se habían apartado de Dios, desobedecieron su palabra y se rebelaron contra Él. Cada vez que nosotros pecamos, estamos rebelando contra Dios. Pecado es no ser la voluntad de Dios. No es cumplir con la palabra de Dios. La consecuencia del pecado tomó efecto, hermanos. El cambio radical dentro de sus corazones y mentes fue dramático, hermanos. Sus corazones y mentes nunca habían conocido nada más que la perfección hasta ese momento. Pero ahora su pecado había cambiado todo eso. De repente se sostenieron confundidos por su culpa, se sintieron exponidos. Y todo esto los llevó a ellos tener vergüenza por su desnudez. Su relación física estaba contaminada con un sentimiento de vergüenza y se había ido la pureza de su relación. Ahora estaban presentes los pensamientos malvados, los pensamientos impuros que nunca ellos conocieron antes de ese día. Y por eso ellos tomaron las hojas y se taparon, hermanos. Por la primera vez en su vida, ellos sintieron vergüenza. Eso nos lleva al segundo punto. La culpa y el temor. Eso encontramos en el versículo 3, en el versículo 8, perdón. El versículo 8 nos dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles y del huerto. Aparentemente Dios tenía la costumbre de aparecerse a Adán y Eva y tener tiempo de compañerismo y comunión con ellos. Parece ser y eso otra vez es algo que nosotros podamos poder tener en la eternidad con el Señor, tener comunión con Él. Pero aquí vemos que parece que era su costumbre otra vez pasar tiempo con ellos, tiempo de comunión. Pero en este instante, esta vez cuando Él se apareció, Adán y Eva huyeron y se escondieron de Dios. Qué cambio tan abrupto, qué cambio tan rápido. A menudo habían oído a Dios caminando y llamándolos a ellos. Sus corazones siempre habían saltado con alegría, con emoción, con expectativas grandes cuando escuchaban la voz de Dios. Esta vez, cuando escucharon la voz fuerte y tierna de Dios, se escondieron. Vi algo diferente. Siempre habían corrido a su encuentro, pero no esta vez. Esta vez, por el temor de lo que ellos hicieron, ellos intentaron esconderse. David dijo en Salmos 139, el versículo 7, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu?
¿O a dónde huiré de tu presencia? Hermanos, nadie se puede esconder de Dios. Nadie se puede esconder de Dios. Tristemente, por su pecado, ellos ahora tenían temor confrontar a Dios. Y se quedaron en su pecado. Eso nos lleva al tercer punto. Y están todos relacionados, están todos, estos puntos están todos relacionados. La alienación. Y quiero leer versículos 9 a 10 en este punto. ¿Cómo dice? Alienación. Dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde está? Estaban escondidos. Y él les respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, el pecado de Adán alienó y separó el hombre de Dios y rompió la comunión que tenía con Dios. Tenían una comunión que podían tener eternamente. Ellos rompieron eso. La separación se ve en Adán, huyendo y escondiéndose a la voz de Dios cuando Dios lo llama. Es así cuando los hijos hacen algo, ¿no? Cuando eran los muchachos y nosotros hacíamos algo que nuestros padres nos dijo que no lo hicieran, y ellos nos venían a buscar porque ellos vieron lo que nosotros hicimos. ¿Y qué era lo que nosotros hacíamos? Venían ellos y admitamos lo que hicimos, o nos escondíamos para que no los pegaran, ¿no? Yo era de segundo, yo me escondía todo el tiempo para que no me pegara fuerte mi mamá. Ella hoy en día no me castigara, porque si digo eso la mete presa. Pero nosotros, por naturaleza, otra vez, cuando hacemos algo mal, la naturaleza pecaminosa que tenemos ahora no nos deja decir, sí, hice algo mal. Fue mi error. Yo tomo la culpa. No es la reacción natural. ¿Qué es la primera reacción? Fue él, no fui yo. Cuando tengo mis dos hijos y hacen algo malo, siempre es el otro que lo hace, no soy yo. Y así es la naturaleza. Esa es parte de la naturaleza caída, hermanos. Y tú no te das de cuenta que los muchachos de niños, de bebés, nadie le tiene que enseñar a hacer lo que es malo. Es parte de su naturaleza. Pero antes de ese tiempo vivían en un palacio, otra vez, un paraíso que Dios creó para el hombre. Otra vez, que va a restaurar en los últimos tiempos. Amén. Amén. Tenga en cuenta aquí que Adán no está buscando a Dios. Dios está buscando a Adán. Note la pregunta de Dios. Adán, ¿dónde estás? Ya sabemos que Dios sabía exactamente dónde estaba Adán. La pregunta, Adán, ¿dónde estás? No fue para que Adán le diera información, hermanos. Fue para hacer que Adán pensara dónde él estaba, el estado de él. Estaba huyendo y escondiéndose de Dios. Dios estaba llamando a Adán para despertar en él la convicción de su pecado. ¿Tú no crees que Dios sabía lo que él hizo? Dios ve todo. Leímos el versículo en Salmos. Él sabe exactamente lo que hizo. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios sabe todo. Él sabe todo. Hasta cuando hacemos las cosas escondidas y tú crees que nadie lo ve, Él las ve. Él sabe. Por lo tanto, la pregunta del Señor Adán fue diseñado para despertar en la conciencia de Adán, para traerlo a
a la confesión de su pecado. ¿Lo hizo Adán? Vamos a ver en el próximo punto. La división. Ya saben con el título, el resultado. La división. Y aquí vamos a leer del 11 al 13. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Otra vez, me está mintiendo. ¿Tú me desobedeciste? En otras palabras, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que tú has hecho? La serpiente que tú me engañó y yo comí, respondió la mujer. No eran ellos, era otro que me hizo hacerlo. ¿Alguien te puede hacer alguien te puede forzar a hacer algo que tú no quieres hacer? No. Nosotros somos tentados y hacemos lo que el corazón desea hacer. Eso es algo que ellos decían hacer otra vez. Dice que él comió porque estaba al lado de ella. Él decidió comer. Ella también decidió comer. Él decidió pecar. Ella también decidió pecar. Porque no es la voluntad de Dios, es pecado. Y el pecado causó una división severa entre Dios y el hombre, hermanos. Y vemos las consecuencias hasta hoy en día, ¿no? Dios le hizo dos preguntas más aquí a Adán. En el 11 dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. Y también le dijo, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé no comer? Y la respuesta de Adán, lo que hizo Adán, imputar a ella es dar la culpa a Dios. Es culpa tuya que yo hice. Otra vez, como nosotros niños, ¿no? Es culpa tuya. El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hermanos, esta es la profundidad del pecado. Culpar a Dios por nuestro fracaso, nuestras circunstancias, nuestras enfermedades, nuestro dolor, las muertes que ocurren en nuestras vidas. Toda cosa mala que nos sucede es culpa de Dios. No lo oye todo el día. ¿Cómo es que un Dios bueno puede dejar que esto pase? ¿Cómo es que es un Dios? No, es el resultado del pecado, es las decisiones de ustedes. Y vamos a ver eso más la semana que viene. Sin embargo, esto es exactamente lo que hizo Adán y es lo mismo que nosotros hacemos hoy en día. ¿No es verdad? A menudo preguntamos por qué Dios permitió que sucediera algo. ¿Cómo es que Él permitiera esto? ¿Cómo es que ocurrió esto? ¿Cómo que tú dejas esto? Y siempre te estamos acusando a Dios. Cuando en reacción, otra vez, porque cada uno de nosotros vamos a morir. ¿Es culpa de Dios? No, es resultado del pecado. Todos vamos a morir por el pecado que nosotros andamos y vivimos. Y esta es la naturaleza que está en nosotros. Este mundo otra vez, un día se va a morir. Enseñó la palabra de Dios. Y el que está en Él vivirá eternamente. Quiero que tengan en cuenta también, Dios no fue que tentó a Adán. Dios no fue que tentó a Eva. Fue el pecado de Adán y nuestro propio pecado que es la causa de corrupción, hermanos, y de la muerte del mundo. Mírenlo como lo dice en Santiago 1, 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado
por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tenta a nadie. Sino cada uno es tentado. Escuche esto y vamos a ver si eso es la definición nuestra cuando nosotros hacemos algo pecaminoso. Es cuando es llevado seducido por su propia pasión. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado, es seducido por su propia pasión. ¿De dónde viene esa pasión? De nosotros. Ese deseo de pecar viene de nosotros. Satanás es el tentador, pero él no nos hace pecar. Nosotros y nuestras pasiones nos hacen pecar. Pero cuando la pasión ha concebido, de la luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Ahora miremos la respuesta de Eva. Maybe ella puede reconocer que hizo algo mal. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Otra vez, es sabiendo, otra vez, Él está tratando de ayudar a empujarlos y convencerlos de sus pecados. Ella responde, la serpiente me engañó y yo comí. Respondió la mujer. Eva culpó otra vez la serpiente, que es el diablo. Hemos hablado de eso la semana pasada. Es el diablo. Note que lo que ella dijo era verdad, ¿no? Era verdad, él la tentó, pero él no la hizo comer. Él la tentó comer, pero no la hizo comer. Ella eligió comer. Fue su deseo, fue su pasión que la hizo ella comer. Nota también que ella tampoco aceptó la culpa por lo que ella hizo. Ella no aceptó la culpa por su pecado. Ella culpó a otro, al diablo. Yo miro esto y me pongo a pensar, ¿no hacemos eso hoy en día también? Le damos la culpa al diablo. Otra vez, el diablo es el diablo. Y vamos a ver que en el final él va a ser destruido y él va a pagar por lo que ha hecho. Pero el diablo nos puede tentar, pero no lo puede hacer pecar. El pecado actualmente viene de nosotros. Viene de nuestra, otra vez, naturaleza. Pero al resultado de su pecado, los ambos, Adán y Eva, habían caído de su estado perfecto. Ahora culpaban a Dios y se acusaban mutuamente. Ellos, otra vez, él acusa a su esposa. ¿Cómo tú crees que eso se va a ver después en la casa? Tú culpas a tu esposa por algo y después, cuando lleguen a casa, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Se van a abrazar y abrazar? No. Tú ves que ya no solamente se raptó o se rompió o se destruyó la relación que Dios tenía con el hombre, también se fracturó ¿qué? La relación de ellos. Una relación pura, una relación, otra vez, amorosa que Dios, donde Dios lo unió a ellos. Una unión perfecta. Ahora había división entre su hogar y en cada hogar después de eso. Amén. Y veremos otra vez en las consecuencias, una de las consecuencias de ese pecado. Y eso lo veremos en el último punto, el juicio. Y vamos a leer de 14 adelante para ver el juicio de Dios. El juicio fue la consecuencia que Dios le dio a ellos por lo que ellos hicieron. Eso fue el juicio de Dios, el castigo por lo que ellos cometieron. Y dice, el Señor Dios dijo a la serpiente, hasta la serpiente pagó un precio. Y no vamos a entrar tan profundo en esto porque no queremos quedar en el punto de enfocarnos
el juicio del hombre y la mujer, pero Satanás también fue condenado sin perdón por lo que él hizo. Y el Señor le dijo a la serpiente: cuanto más has hecho esto, maldito seas más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El 15 vamos a leerlo, pero vamos a tocarlo después. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él herirá a la cabeza y tú los herirás en el talón. A la mujer le dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido, y tendrá dominio sobre ti. Y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual tú te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces el Señor dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuando ahora no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El Señor Dios le echó del huerto a Adán de Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. 24. Expulsó pues al hombre y el oriente del huerto de Edén. Puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Es bastante largo, no vamos a entrar a todo ahí. Voy a tocar ciertos puntos otra vez para que ustedes vean el juicio que recibió el hombre por lo que ocurrió. Pero ahora vemos que primeramente el pecado tiene que ser juzgado, ¿no? Cuando hay pecado, Dios es un Dios justo y tiene que justificar el pecado, amén, porque Dios es perfecto en todo. Si esto es cierto en el principio con Adán, será cierto con nosotros en el juicio final de todos los hombres, ¿no? Lo mismo que era cierto para ellos es cierto para nosotros, ¿no? Este pasaje cubre el primer juicio pronunciado sobre la tierra. La rebelión de Adán y Eva tuvo grandes consecuencias. Perdieron su capacidad de disfrutar de todo de lo que Dios le había dado a ellos, hermanos. Para la mujer, en el 16, la perfección fue reemplazada con dolor. En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. El dolor que siente la mujer dando luz es parte del juicio de Dios. Un matrimonio gozoso que se convirtió en una relación desigual también, donde la mujer debía someterse al esposo. Pues mira lo que dice: con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. La mujer se somete y debe de someterse a la autoridad de la cabeza del hogar, que es el hombre. Otra vez, es otra resultado. Y vemos hoy en día el feminismo tratando de cambiar eso,
Pero tú ves que un hogar no funciona si no hay orden y si el hombre no está tomando el rol de cabeza del hogar y después la mujer y los hijos. Hay una orden como Dios hace las cosas. Ellos perdieron la capacidad de disfrutar todo lo que Dios le había dado perfectamente, hermanos. Para el hombre, vemos aquí que él estaba, ¿cómo dice? Cultivando felizmente. Y Dios convirtió su trabajo en algo deseable, que no era deseable, algo que era deseable en algo que no era deseable. Y uno se pone a pensar, ¿a quién le gusta trabajar? A nadie. Es que es trabajo, hermanos. Y si tú quieres soportar y mantener tu familia, y vemos en el Nuevo Testamento, tenemos la responsabilidad de mantener nuestra familia. Es nuestra obligación delante de Dios, pero nos va a costar, hermanos. El trabajo cuesta, y el mantener nuestra familia nos cuesta, ¿no? Y tú ves que todo en la tierra se está muriendo, y todo se muere. Y para poder cultivar algo, coge tiempo, coge trabajo y coge que la naturaleza esté trabajando contigo. Si no está lloviendo, ¿cómo va a cultivar? Mira lo que le dice: maldita sea la tierra, pues en el 17, por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos de produciera, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El trabajo de Adán en el jardín había sido un placer y ahora se convirtió en un cargo por el pecado. Ahora otra vez. También vemos en el versículo 19 que ellos un día también iban a morir. Recuerda que Satanás le dijo: no es verdad que usted morirá si come de este fruto. Pero ellos inmediatamente murieron espiritualmente cuando comieron, y eventualmente iban a morir físicamente, porque el hombre estaba hecho para vivir eternamente hasta la caída. Y él dice aquí en el 19, porque de ella fuiste tomado, de la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Un día cada uno de nosotros vamos a ser enterrados en el polvo. Vamos a morir. La muerte es una realidad de la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Nadie puede evitar la muerte física. Nadie. Sí podemos evitar la muerte espiritual si recibimos a Cristo, pero la muerte física nadie la puede evitar. Amén. Y el último juicio de Dios, Él los expulsó del jardín. Él los expulsó del lugar que Él creó de perfección para ellos. Sabemos nosotros que un día estaremos en el cielo en un estado perfecto, pero eso lo perdieron ellos. Y en el versículo 24 dice: expulsó pues al hombre y al oriente del huerto de Edén. Todo lo que una vez fue tan bello se puso patas arriba, hermanos. Todo cambió de un día al otro. Cuando seguimos leyendo a Génesis, encontramos que el asesinato, la violación, la enfermedad, la muerte fueron cosas regulares en la familia de Adán y Eva después de ese día, ¿no? Y sigue hoy en día, porque nosotros somos también familia de ellos. Hermanos, el mundo que nosotros vivimos es un mundo
revoltado, hermanos. Es un mundo pecaminoso. Pero todo eso viene del pecado original de Adán y Eva. Y otra vez, algunos pueden decir, no es justo. Yo no fui el que pequé, hermanos. Si fuera tú, también pecaras. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver si alguien aquí puede pasar la prueba. ¿Hay alguien aquí que nunca ha pecado? Alza la mano. Nunca en tu vida ha hecho nada malo, no ha dicho nada malo, nunca ha tenido un pensamiento malo. Alza la mano. ¿Sabes por qué? Porque somos iguales. Somos iguales, hermanos. Esos son los efectos de la maldición. Esta naturaleza pecaminosa ha sido heredada, o la palabra teológica es imputada, está acreditada a nosotros. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, somos todos pecadores por el pecado de Adán, así también por la obediencia de uno, hablando de que de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios por eso, ¿no? Amén. Quiero concluir con el versículo 15, hermanos, porque hay esperanza, hay una promesa gloriosa para cada creyente en el versículo 15 del texto de hoy. El 15 es la luz de todo lo que está escrito alrededor, todo lo pecaminoso, todo lo malo que hemos leído. El 15 es la luz, es la promesa gloriosa. Dice aquí, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Otra vez, cuando uno lee, maybe no entiende lo que está diciendo, pero está hablando aquí del castigo del tentador, que él iba a ser aplastado por una simiente específica descendiente de la mujer. Esta es una promesa gloriosa, hermanos. Algún descendiente de la mujer había o iba a destruir la serpiente, o Satanás, en otras palabras. La serpiente herirá el talón del descendiente, y lo hizo en la cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz, otra vez, Satanás creía que tenía victoria, pero eso fue temporal. Y eso fue otra vez, Satanás no sabe el futuro, pero eso fue el plan de Dios para poder salvarlos a nosotros. Pero dice el texto que el serpiente también sentirá el talón, dice aquí que él lo herirá en la cabeza, otra vez. Él lo hirió en el talón, otra vez, y resucitó, pero Jesucristo lo herirá en la cabeza. Si tú coges una culebra y le pisas la cabeza, tú la matas. Y Satanás ese día en el Calvario perdió la guerra. Él sigue vivo hoy en día, y cuando Jesucristo regresa otra vez por segunda vez, Él será tirado, dice, en el fuego eterno, sufriendo eternamente, y será aplastado por una vez y para siempre. Enseña la palabra de Dios. Amén. Amén. El versículo 15 es una profecía que se repite en las palabras de Pablo en Romanos 16:20. Dice, y el Dios de la paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén, hermanos, que eso sea así. Hebreos 14 dice que esta es precisamente la razón por que Jesucristo se hizo hombre, para poder aplastar y lo que hizo Satanás. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús, siendo Dios, participó de lo mismo,
para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Vemos la luz en Jesucristo y por qué Él vino. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Hablando de la persona que vive un estilo de vida pecaminosa. Es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó, hablando de Jesucristo, con este propósito para destruir las obras del diablo. Si no tienes a Cristo, hermanos, todavía está viviendo una vida pecaminosa. Amén. En el final de la historia de la redención, el mismo Satanás será aplastado una vez y para siempre. Y quiero darle el texto encontrado en Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo y que los engañaba, ya no va a engañarnos más. El diablo que nos engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos y de los siglos. Hermanos, ahí está la esperanza, hermanos, del creyente. Ahí está, sabiendo que todo lo que hizo Satanás será destruido, pero todos los que siguen a Satanás también serán destruidos. La muerte que entró al mundo a través del pecado de Adán y de Eva, otra vez reside en cada persona hasta que esa persona ponga su fe en Jesucristo. Él vino para poder dar luz, dar vida a la muerte. Nosotros todos nacimos en muerte, pero hasta que pongamos nuestra fe y creemos en Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros, estamos muertos, hermanos. Vivimos un estado muerto espiritualmente. Quiero terminar con este texto, hermanos, encontrado en Hechos, capítulo 4, 12, donde dice la palabra de Dios. En ningún otro hay salvación. ¿Qué quiere decir ningún? Ningún. No hay otra manera. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podemos ser salvos. Amén, hermanos. Mi oración es que cada uno aquí, otra vez, entiende la profundidad de su pecaminosidad, del pecado dentro de ti. Y entienda, si no recibes a Cristo, vas a morir en ese pecado. Jesucristo tuvo que venir para poder darnos la vida, darnos la luz y rescatarnos de la oscuridad del pecado. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias por este día que nos ha dado y gracias por tu palabra. Oramos otra vez que tu palabra despierte los ojos de cada persona escuchando aquí hoy. Específicamente las personas que siguen viviendo en la oscuridad, que nunca han puesto su fe en ti, que nunca han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Que hoy sea el día que te reciben. También oro por la iglesia, Señor, que te conoce, que te conocen, pero siguen viviendo y siguen dejando que Satanás los engañe una y otra vez. Despierta la verdad del poder que ellos tienen en ti, Señor. Que ellos pueden arrancar ese pecado que queda en el cuerpo, Señor, y seguir poniéndose la luz de Cristo, renovándose de la luz. Oramos por esto, nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Estamos a despedirnos.